Estamos terminando el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Pablo ahora va a pasar a aclarar algunas dudas que tenían los hermanos de Tesalónica, y esas dudas tenían que ver con la venida del Señor. Ellos estaban preocupados porque, ustedes saben, Pablo estuvo poco tiempo en la iglesia y había mucha persecución, mucha tribulación, había hermanos que habían muerto y tenían la idea de que el Señor había venido o estaba por venir, y si estaba por venir se entristecían por los que ya habían muerto, porque se iban a perder el regreso. Y bueno, pensaba que los que estaban muertos estaban en desventaja con los que iban a estar vivos cuando el Señor vuelva. Entonces Pablo les tenía que aclarar estas cosas. Bueno, pero antes de hablar de lo que va a venir, él les habla de cómo tienen que estar preparados, que era lo que vimos la última vez. Él le dice que la voluntad de Dios es la santificación, que se aparten de la fornicación, que se amen los unos a los otros, que tengan vidas que reflejen al Señor, que no sean de tropiezo para los que no conocen el Evangelio. Así que, en definitiva, estar preparados justamente para la venida del Señor. Y en el final de este capítulo y la mitad del siguiente, Pablo va a hablar sobre eso. Vamos a leer entonces los versículos 13 al 18. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de esto que vas a enseñar. Esta es una frase que Pablo repite mucho, porque si algo no quería Pablo es que las personas queden en la ignorancia. Fíjate que dice, por ejemplo, en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Estas cosas que son tal vez difíciles de entender o que pueden llegar a tener problemas, Pablo quiere que la gente lo sepa, que lo entienda, que no permanezca en ignorancia, porque la ignorancia es tinieblas. Entonces Pablo dice: yo no quiero que ignoren. Y por ejemplo, otra dice en 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Que no estén especulando, que no estén imaginando, que sepan. Y por eso Pablo se opone a la ignorancia, incluso con cosas que tienen que ver con su propio ministerio. Filipenses 1:12 dicen: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces Pablo introduce de esta manera porque quiere que la gente sepa, que los creyentes entiendan, que no estén en la ignorancia. Y lo peor que podemos nosotros es permanecer en la ignorancia. Lo peor que podemos hacer es aferrarnos a una idea y decir: bueno, yo lo aprendí así, a mí me lo enseñaron de esta manera, y quedarnos con eso, cuando está la palabra. La verdad es una sola, no hay varias verdades. Nosotros tenemos que buscar la verdad. La verdad nos hace libres. Así que Pablo dice: no quiero
que permanezcan en la ignorancia sobre, y el tema ahora es sobre los que duermen, dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen desprecio. Cuando habla de los que duermen, es una forma de expresarse común en esa época sobre la muerte, ¿no? A los que morían se les decía los que están durmiendo, porque bueno, si pensamos en esa figura, tiene que ver con que si duermen van a despertar, y si duermen es porque están descansando, Eso es lo que dice la Escritura. Es común entonces que se hable en estos términos. Fíjate, por ejemplo, en Mateo 27:52, cuando el Señor entregó su Espíritu, dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Estaban durmiendo. Mateo 27:52. Juan, cuando les habla a sus discípulos sobre Lázaro, dice Juan 11:11, dicho esto les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Yo pensaba, bueno, si duerme no está tan mal. Pero él está hablando de la muerte. Estaba muerto Lázaro, y él lo iba a despertar, lo iba a hacer resucitar. Con Esteban, Hechos 7:60, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Pablo, cuando habla de las apariciones del Señor Jesús, dice en 1 Corintios 15:6, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, duermen quiere decir, sí, están muertos pero se van a levantar. Están muertos pero ahora están descansando. Están muertos físicamente, pero espiritualmente están vivos. Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Ve que está hablando como personas que están vivas? Están descansando, pero sus obras siguen. Entonces, la persona que muere en el Señor, su cuerpo va a la tierra y su alma va al cielo con el Señor Jesucristo, y ahí está viva. No es como dicen ciertas sectas, y esto hay que tener bien claro, porque los testigos de Jehová, los adventistas, hablan del sueño del alma. Cuando leen estas frases, dicen que es el alma el que duerme, como que están en un estado de inconsciencia. No es así. En el cielo están plenamente conscientes, y hay muchos pasajes que hablan de eso. Están en un estado de conciencia y de bienestar. Eso tenemos que estar bien claro. En Lucas 16:22, el Señor habla de la parábola del rico y Lázaro, y dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. No están durmiendo sus almas, están plenamente conscientes. En Lucas 23:43, bueno, el bandido que le dice el Señor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:8: pero confiamos, y que más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor.
mucho mejor que acá. De hecho es lo que dice Pablo. Mirá, Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que no te quede dudas de que el alma está viva. Los muertos que mueran en el Señor son bienaventurados, están descansando de sus trabajos, pero están vivos. Bueno, hay muchos pasajes, no voy a leer todos, pero tenemos que entender esto, que cuando se habla de dormir no habla del alma, habla del cuerpo. Entonces, como les contaba, los sanluisenses estaban preocupados porque los que ya habían muerto, ellos creían que iban a estar en desventaja cuando el Señor volviera. Los que estaban vivos iban a estar con sus cuerpos, según entendían, y los que habían muerto no, porque para la mente, en realidad para todas las religiones y para cualquier persona que lo piensa, el cuerpo se está pudriendo. Entonces, el futuro del cuerpo no existe en las religiones. Es el cristianismo el que habla de una resurrección de los cuerpos. Entonces, sí que hay esperanza para los cuerpos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, tenemos el ejemplo de Jesucristo si verdaderamente hemos creído, si hemos creído en el Evangelio. La esencia del Evangelio es que Jesús murió y resucitó. Si hemos creído eso, bueno, tenemos que creer también que Dios traerá con Jesús. O sea, cuando el alma muere, se va con el Señor. Pero cuando el Señor vuelva, regrese, dice también los que durmieron en Él, está hablando ya de los cuerpos, también van a ser levantados. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. No van a estar en desventaja, todo lo contrario. Por lo cual, dice Pablo, os decimos esto en palabra del Señor. Esto es algo que Pablo no está hablando de su parte, es palabra del Señor. Esto es algo que Dios le reveló específicamente a Pablo. Me gustaría saber cómo. Porque lo que va a revelar ahora Pablo es tan grande, tan sublime. Yo no sé si tuvo una visión, si él dice en palabras, tal vez el Señor se lo habló. Y estoy seguro que vos lo has leído esto muchas veces, pero ahora vamos a tratar de entenderlo lo que está diciendo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto es algo que tenemos que saber que es así. Esto es algo que lo dice el Señor. Y Pablo dice que nosotros que vivimos, podemos pensar que Pablo creía que iba a estar vivo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo se habrá desilusionado, pero si está diciendo que él prefiere morir, para mí el morir es ganancia, dice. ¿Por qué dice Pablo, nosotros que vivimos? Y bueno, la verdad es que él no sabía. Fíjate lo que dice en 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Él habla que puede estar vivo o que puede estar muerto. Él no sabe, como tampoco nosotros sabemos. En otra parte dice: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ahí está hablando del arrebatamiento. Capaz que esté en el arrebatamiento, capaz que esté muerto. De hecho, en el capítulo siguiente, en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, dice 5:10: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos,
vivamos juntamente con Él. No sabía. Él se identificaba tanto con los que estaban vivos como con los que, cuando venga el Señor, como los que están muertos. Una o la otra iba a pasar, igual que nosotros. Tal vez nos toque verlos venir, y probablemente no. Pero sea que estemos vivos o que estemos muertos, vamos a estar en ese momento y vamos a escucharlo y vamos a verlo. Así que tenemos que tener esa postura, porque el día y la hora, así dice el Señor, Mateo 24:26, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué tenés que estar? Preparado. De eso se trata, no sabes cuándo. Puedes estar vivo, puedes estar muerto, pero sí preparado. Y lo que voy a decir ahora es lo que yo te decía. Tremendo. ¿Qué clase de revelación tenía este hombre para describirnos este cuadro? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que esto que estamos leyendo, esto va a ocurrir. Todas las profecías del Señor se cumplieron, y las que falta cumplir es palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Esto va a ocurrir. Y dice que va a ocurrir de esa manera. Dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de autoridad, se va a escuchar la voz del Señor. Está hablando de un grito de guerra, está hablando de un grito del capitán que va a alistar la tropa, que el capitán que les dice, ¿cómo les dice el capitán del ejército? Cuando preparados, ¿no? ¿Cómo le dice? Preparados. Bueno, el Señor va a dar su orden, y va a resonar en todo el universo. Es el Señor de señores que vino como un siervo, pero ahora que viene como un conquistador. Y lo van a oír hasta los muertos, todos los van a oír. Entonces, esa voz de vida, esa voz vivificante, la voz del Señor, esa voz que despierta a los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora va a resucitar aún a los cuerpos muertos. El Señor dijo en Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Y en el versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aún los muertos van a oír su voz. Y dice, todos. El Señor, que está en su cuerpo de hombre, va a hacer resonar su voz y se escuchará en todos los rincones del mundo. Es la voz del Señor, la voz de mando, voz como en Apocalipsis se lo describe como un tumulto de aguas, estruendo de muchas aguas, y va a resonar, y todos lo vamos a oír. Si estás vivo lo vas a oír, si estás muerto lo vas a oír también. Y dice,
que el Señor da esta orden para que se levanten los muertos. Y se escucha también, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Voz de arcángel, no es la misma voz del Señor Jesús, son dos voces diferentes. La voz de arcángel que va a hacer sonar la trompeta, dice. El sonido de trompeta que se va a escuchar también en todo el universo. Y no sabemos cómo será eso, qué fuerzas de la naturaleza van a emplearse. No sabemos si esto es una figura, pero va a ser con sonido de trompeta. Y todos la van a oír. Y nosotros vamos a saber que llegó la hora de nuestra liberación. Y la creación que estaba gimiendo con dolores de parto va a oír. Y también la van a oír los que se pierden y van a temblar. Y dice con voz de arcángel. Ahora, un arcángel, ¿qué es un arcángel? Esa palabra aparece solamente acá, en este pasaje, y en Judas. Y ninguna vez más se nombra la palabra arcángel. En Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Con voz de arcángel, y después se menciona el arcángel Miguel. Algunos estudiosos afirman que Miguel es el único arcángel, que es, digamos, el arge supremo, el ángel de más autoridad. Y de hecho, en Apocalipsis 12:7 vemos, dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus santos ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Se nota que Miguel tenía autoridad sobre todo, tiene, porque era lo pasado, ¿no? Tiene autoridad sobre el resto de los ángeles. Ahora, como te decía, algunos entienden que Miguel es el único arcángel, y otros sostienen que en realidad son 7 los arcángeles. Del único que tenemos nombre es de Miguel. Se nombra a Gabriel, y también se lo menciona no en las Escrituras como otro de los arcángeles. Evidentemente es un ángel muy importante, es el ángel mensajero que aparece en Daniel, es el que le trajo las noticias a María, que iba a estar embarazada. Pero fíjate cómo habla de Miguel el libro de Daniel. Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, no dice el principal, sino uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. En el versículo 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda como ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Está hablando, él es el príncipe del pueblo de Dios. Mirá, esto lo dice claramente en el capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Entonces, vemos que Miguel entonces es un arcángel, que es el que está, digamos, es que el ángel que cuida a los que son de Dios, al pueblo de Dios, y se lo menciona como uno de los principales príncipes. En Apocalipsis se habla de 7 ángeles siempre, constantemente. Hay 7 ángeles que están constantemente mirando el rostro del trono de Dios, 7 los que son las trompetas, siempre son 7 ángeles. Dice Apocalipsis 8:2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Entonces, bueno, algunos entienden entonces de que Miguel es uno de esos 7 ángeles, que serían arcángeles. No es tan importante. El hecho es que vamos a escuchar
la voz del arcángel haciendo sonar su trompeta. Dice Mateo 24:31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Te das cuenta de ese momento? Se va a escuchar la voz del Señor y dice que Él va a descender de los cielos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y se escuchará la trompeta del arcángel y vendrá con los ángeles y vendrá también con los santos que están muertos. Y dice que esos ángeles van a levantar a los escogidos con sonido de trompeta. Las trompetas anuncian cosas grandes. Cuando el Señor descendió al monte Sinaí, también se escuchó el sonido de trompeta. En Éxodo 19:16 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino a la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Ahora, yo creo que si tenés un poco de imaginación, imagínate esto, no son palabras, esto ocurrió. Estaba el pueblo al pie del monte y había truenos y relámpagos y espesa nube en el monte, sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, sonido de trompeta, sonido de bocina muy fuerte. Imagínate vos, eso habrá sido algo tremendo, terrorífico. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando hasta el extremo, dice. Iba aumentando ese sonido. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora esto era tremendo, imagínate lo que va a ser la venida del Señor. Esto es una figura, esto es al lado de lo que se viene. Ahora, lo que está describiendo acá es la boda del Cordero. El Cordero el novio se va a reunir con su novia, el esposo con la esposa. Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Ahora, esto que estamos viendo nos deja bien claro que la venida del Señor va a ser pública. No puede quedar ninguna duda de que esto va a ser algo que todo el mundo lo va a ver. De hecho, en Apocalipsis de todo ojo lo verá. Pero no solamente lo va a ver, sino que lo va a oír. Nadie puede permanecer impasible con esto. Los creyentes vamos a ser, si estamos vivos, vamos a ser arrebatados, dice. Van a venir los ángeles y nos van a llevar a recibir al Señor. Pero la idea es que vamos a ir a recibir al Señor para que Él está viniendo a la tierra. Como los reyes, cuando entraba un rey a una ciudad, el pueblo salía a recibirlo para acompañarlo en su llegada, no para irse con él, es para que él venga. Cuando el ejército de Roma venía de conquistar, se instalaba afuera de la ciudad hasta que la ciudad esté bien preparada para recibirlo. Incluso se levantaban el arco del triunfo y esas cosas que hay en Europa, se levantaban para recibir al ejército triunfador.
Entonces cuando ya está todo listo para recibirlo, el pueblo salía y entraba con el ejército. La idea es esa, que el Señor va a venir, nosotros vamos a recibirlo, hayas estado durmiendo o estés vivo, vamos a recibir para que Él venga y traiga lo que va a traer para los que no lo rechazaron, para el diablo y para sus ángeles de atribución, y para nosotros, cielos nuevos y tierra nueva. Esto es claramente, Paul dice esto sin ningún tipo de pensamiento, digamos, previo, y te das cuenta de que esto es un solo evento. O te queda lugar como para decir, bueno, ahora, como dicen algunos, ahora te voy a explicar lo que dicen algunos, te queda alguna duda de que esto no es algo impactante, algo que todo el mundo va a estar involucrado. Nadie va a seguir con sus ocupaciones. Cuando se escuche la voz del Señor y Él venga, y los ángeles, se acabó todo. Y esto es lo que provoca consuelo y es nuestra esperanza, ¿o no? O sea, al lado de esta verdad, que Pablo la describe con tanto detalle, todo empalidece. O sea, nuestros problemas cotidianos, al lado de esto, por eso nuestra esperanza, esto va a ocurrir. Estaba predicho que el Señor iba a venir la primera vez y vino. Ahora va a venir por segunda vez y va a venir. Entonces todo empalidece. ¿Qué puede pasarte? Que estés enfermo, que no tengas plata. ¿Qué puede pasarte? Si te morís, ni siquiera eso es malo. La muerte no es mala para nosotros. Es muchísimo mejor, dice Pablo. Y cuando venga, todo esto que parece tan importante desaparece. Ese es nuestro consuelo. Pero claro, Pablo dice, no quiero que ignoren estas cosas, porque se pierden el consuelo, se pierden las fortalezas, ustedes ignoran esto. Entonces, ¿qué consuelo pueden tener? ¿Qué fortaleza pueden tener? Esta es la esperanza. Sabemos que las cosas de hoy, nuestros padecimientos, no se comparan con la gloria venidera que nosotros hemos manifestado. No se compara. El Señor va a venir. Ahora, las explicaciones que no son fieles a la Escritura se pierden este consuelo. Se llenan de especulaciones y de cuentas y de datos y al perder la simpleza también pierde la fuerza. Entonces hay una doctrina que es muy común, pero extremadamente común, mucho más de lo que uno quisiera en la iglesia evangélica, que, bueno, ellos dicen que esto que nosotros leíamos, que va a venir con sonido de voz de mando y sonido de trompeta y todo esto, bueno, pero ellos afirman que en realidad todo esto va a ser secreto. Y es muy gracioso porque hoy justo escuchaba a Sproul, decían, bueno, pues si el secreto es el secreto peor guardado de la historia. porque claramente la Escritura muestra que no es así. Bueno, pero ellos ¿qué dicen? Bueno, hay toda una doctrina detrás. Pero quiero contarte algo, sin entrar tanto en detalle. Esa doctrina que hoy está tan de moda, que se hicieron películas y libros y todo, que se llama dispensacionalismo, apareció en 1830. O sea, 1830 años para atrás no apareció nunca. ¿Se entiende? O sea, el cristianismo enseñó a lo largo de toda su historia que la venida del Señor va a ser una sola. Es lo que dice la Escritura, de hecho. Bueno, pero esto comenzó en 1830 con una nena, yo tengo el nombre por acá, Margaret, a ver si lo tengo.
Margaret MacDonald, creo que en Irlanda, una nena de 15 años que tuvo un sueño, una visión de que el Señor iba a volver en 2 veces, que la venida del Señor iba a ser dividida en 2. Y justo por ese tiempo había un predicador que estaba justamente armando una doctrina basada en el entendimiento literal de las profecías del Antiguo Testamento, que se llamaba Nelson Darby, que tomó esa visión y la acopló a su doctrina, y de ahí nace el dispensacionalismo. Entonces, da para muchísimas. Todos hacen pasajes del Antiguo Testamento, en las 70 semanas de Daniel. Bueno, el hecho es que ellos dicen que, a ver cómo lo resumo. Daniel habla de 70 semanas. Ellos dicen que la venida del Señor Jesús dio cumplimiento a las semanas 69, pero que falta está hablando de semanas de años. 70 semanas serían 490 años. Ellos entienden, como en realidad todas las doctrinas entienden que las 70 semanas de Daniel se cumplieron con el Señor Jesús. Y es sorprendente, un día vamos a hablar de esa profecía porque es apabullante. Pero ellos entienden que se cumplió la semana 69 con el bautismo del Señor Jesús, pero que quedó una semana, como los judíos rechazaron al Señor Jesús, quedó una semana sin cumplir, que se va a cumplir al final de los tiempos. 7 años. ¿Se entiende? Entonces Daniel, de las 70 semanas se cumplieron 69, falta una. 7 años quedan por cumplir de la profecía de Daniel. En esos 7 años se habla de 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Pero ellos sostienen de que esos 7 años que van a estar al final de los tiempos no va para la iglesia, es para los judíos, porque también entienden que Dios tiene un plan para los judíos y otro plan para la iglesia. No son un mismo pueblo. Un plan para los judíos como nación y un plan para la iglesia. Tiene 2 pueblos del Señor, según ellos. Entonces, esos 7 años no son para la iglesia. Entonces lo que ellos entienden que antes que se cumplan esos 7 años, viene el Señor, pero no llega a la tierra, sino que se lleva a los suyos. Que es lo que es el arrebatamiento que leíamos recién. Bueno, pero según ellos, el Señor se lo lleva. ¿A dónde se lo lleva? Te sorprenderían las teorías que hay, ¿no? Bueno, la cuestión que durante 7 años el Señor se lleva a la iglesia y queda y una cosa que también es difícil de explicar, cómo hacen, porque según ellos los judíos van a seguir, Dios va a tratar con los judíos, en ese tiempo se van a poder arrepentir, y también se van a poder arrepentir aquellos gentiles que escucharon el Evangelio y ahora tienen la posibilidad, una segunda oportunidad de arrepentirse. Pero el problema está en que el Espíritu Santo se fue con la iglesia, porque la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede ser que se pueda predicar el Evangelio sin el Espíritu Santo? Es algo que tienen que explicar. Bueno, la cuestión es que la idea de lo que ellos dicen, que ¿se entiende? Sí. Que el Señor viene por la iglesia, viene a buscar a la iglesia, se la lleva, y después de esos 7 años vuelve con la iglesia y ahí establece un reino en la tierra por 1000 años. Ese sería el milenio, según ellos. 1000 años de gobierno del Señor Jesucristo en la tierra, conviviendo con el resto del mundo. ¿Se entiende? O sea, el resto de las naciones estarían también ahí. ¿Se entiende? Entonces ahí sería un tiempo, 1000 años de justicia. Bueno, es lo que habla el Apocalipsis, ¿no? De que el comienzo de los 1000 años el diablo es atado, después es desatado. Todo eso lo toman de manera literal. Completamente literal. Esto parece, uno lo cuenta así, pero es lo que ellos creen, y tienen un montón de versículos y justifican muy firmemente sus ideas, pero que a final de cuentas
Hay que hacer mucha fuerza en la Escritura para poder creer. ¿De dónde sacaron que esa última semana quedó en el aire? Bueno, obviamente que ellos tienen explicación para todo. Pero lo que dice la Escritura es mucho más sencillo. El Señor viene y es el final, se terminó. Y comienzan los cielos nuevos y la tierra nueva, los que no creyeron, el diablo y todos los que son de él, al infierno de fuego, y se acabó. Y en esto, dice Pablo, por tanto, alentaos los unos a los otros. Estas palabras son de aliento. No nos tenemos que alentar diciendo, estás pasando un mal problema, no te preocupes, ya se te va a pasar. Tienes que decir, no, pensando que va a venir, pensando que esto es una realidad. Entonces nosotros que somos la iglesia, como la iglesia de Tesalónica, que se amaban los unos a los otros, nos tenemos que alentar con la palabra de Dios, con la verdad, con estas cosas que son tremendas, pero que van a ocurrir. Y la estamos esperando. Amén. Bueno, no sé si tendrán. Tremendo de visualizarlo, imaginarlo, o sea.